Muy buenos días en este fin de semana. Nuevamente por acá, trayéndoles un tiempo de reflexión, un tiempo de hablar de la palabra, un tiempo de hablar de las cosas que nos van a llevar a estar conscientes y de poder crecer en la vida de fe. Recuerda que en el devocional anterior hablamos sobre lo que es enfrentar la oposición y aprendimos cómo enfrentarla aprendimos que es con ponernos de rodillas, ponernos en guardia, ponernos en forma y ponernos de pie. En esta quinta parte de cómo liderar en tiempo de crisis hablaremos de los enemigos internos. En tiempo de crisis no solo enfrentamos los peligros externos, sino también esos enemigos internos. Vemos entonces en Nehemías 4:6 que dice la palabra: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías no solo tuvo que enfrentar la oposición externa, la de Sanballat, la de Tobías, la de estas personas que quisieron de tratar y burlarse y detener la obra que Nehemías había sido encomendado a hacer. Vemos entonces que hay también enemigos internos, que todo líder, que toda persona debemos aprender a vencer en tiempos de crisis. Hablemos de ese primer enemigo interno y es el desánimo. La Biblia nos enseña que el pueblo trabajaba mientras tuvo ánimo y llegaron a construir hasta la mitad de la muralla. Pero el problema es que media muralla no brinda una protección, sino que no brinda ninguna protección. Medio esfuerzo no produce medio resultado, sino que no produce ningún resultado. La palabra mediocridad proviene del latín medio, que significa mitad, y ocre, que significa piedra o roca. Esta palabra se usa para describir a los alpinistas que llegaban hasta la cumbre, a los que no llegaban hasta la cumbre, sino que se conformaban con llegar solo hasta la mitad de la montaña. Muchos líderes han caído en la mediocridad a causa del desánimo. Es crucial fortalecerse en el Señor cuando el desánimo nos golpea. Vemos entonces que Filipenses 1:6, el apóstol Pablo nos dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día en Jesucristo. Vemos entonces que el primer enemigo interno es el desánimo. El segundo enemigo es el cansancio. Vemos entonces en Nehemías capítulo 4 versículo 10 dice que las fuerzas de los que acarreadores se han debilitado. El cansancio es un enemigo peligroso. Las personas cansadas son más propensas a caer en enfermedades, tener accidentes y ser vulnerables a la tentación. El cansancio afecta las relaciones, el rendimiento y el estado emocional. Por eso Jesús enseñó este principio en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Para vencer el cansancio debemos correr a los brazos de Jesús, quien puede renovar nuestras fuerzas y aliviar nuestras cargas. Vemos que entonces hablamos del primer enemigo interno y es el desánimo. El segundo es el cansancio. Y vamos a hablar del tercero, que es la frustración. Dice en el versículo 10 que ellos vieron que en los escombros eran muchos. La frustración hace que nos enfoquemos en lo que falta en lugar de lo que no hemos logrado. La frustración nos hace que nos enfoquemos en lo que falta en lugar de lo que hemos logrado. El pueblo de Israel se sentía frustrado. Y vemos que esta frustración vino a pesar de que habían trabajado esta frustración vino porque sentían que les faltaba demasiado. La frustración exagera los problemas y nos hace olvidar el progreso. Se siente que aún falta mucho. Recuerda que ya no estás donde empezaste. Con la ayuda de Dios completarás la obra. Es importante que no olvidemos esto. Entonces la frustración nos hace que exageremos, que no veamos el progreso, que no veamos lo que hemos avanzado. Y es un enemigo muy peligroso. Y el último enemigo es el fracaso.
Llegaron a decir estos hombres que habían construido la muralla hasta la mitad, llegaron a decir, no podremos edificar el muro. El fracaso es un sentimiento de impotencia. El fracaso es un sentimiento de qué? De impotencia, que nos lleva a pensar que la tarea es demasiado qué, demasiado difícil y nos lleva a que nos queramos rendir. Todos enfrentamos el fracaso, pero hay una diferencia entre enfrentar el fracaso y ser un fracasado. La Biblia nos habla de alguien que fracasa pero no es un fracasado, y es Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá en el mal. El fracaso no es caer, sino no volverse a intentarlo. Si caíste, levántate. Si fallaste, corrige. Si ofendiste, pide perdón, pero nunca te rindas. Entonces recordemos los 4 enemigos internos: el fracaso, la frustración, el cansancio y el desánimo. Entonces vemos que en esta situación un líder que puede liderar en tiempos de crisis va a enfrentar muchas cosas, pero no se detendrá. Aunque enfrentemos estos enemigos internos en tiempos de crisis, requiere que tengamos valentía y fe, fortaleza en el Señor para vencer el desánimo. Hoy, tú, para que puedas liderar en tiempos de crisis, corre hoy a los brazos de Jesús. Porque en los brazos de Jesús superarás el cansancio. Él te hará nuevamente que enfoques la mirada en lo que has avanzado por su gracia y su misericordia. Él te ayudará a combatir la frustración y te levantará de cada caída donde has caído. Dios está contigo, Jesús está contigo y Él te ayudará a superar cualquier desafío. Que su fuerza y su sabiduría te guíen en cada paso. Permíteme orar por ti, Señor Jesús. Oro, Señor, por estos líderes que estás levantando para liderar en tiempos de crisis. Oro para que su fe sea fortalecida en ti. Oro para que tengan la fortaleza de seguir adelante. Oro para que a través de esta enseñanza sobre cómo liderar en tiempos de crisis, no les pase por alto, sino que se les quede en sus corazones para avanzar en estos tiempos difíciles, pero que a través de confiar en ti y no en nosotros, podremos llegar hasta donde tú dijiste que llegaríamos. Señor, ayúdanos a ser fiables, confiables y sobre todo íntegros y liderar con la certeza y la confianza de que hay uno mayor que nosotros y que si seguimos tus pasos, Jesús, podremos llegar hasta el final. Amén y amén. Feliz fin de semana. Bendiciones.